Bienvenidos a la sección de reflexiones heterodoxas del canal. Hoy traemos un vídeo bastante cargado de temas sobre los cuales abordar, reflexionar y exponeros. De ahí el título del vídeo: traidores corruptos y criminales al Estado español y al pueblo español también. Pero antes de iniciar el vídeo, por favor, os pedimos que nos dejéis vuestro buen me gusta, que os suscribáis, que comentáis y que sobre todo compartáis este vídeo, porque así nos ayudáis muchísimo a crecer y a poder difundir esta información. Ha pasado ya un año desde que ocurrió esa tragedia de La Dana, esa tragedia que asocian con el cambio climático, o bueno, mal llamado cambio climático, porque si tenemos una situación en la que la EMET avisa tarde, el presidente de la Comunidad Autónoma Valenciana está cenando, está con una mujer sabiendo lo que va a haber, pero él está en un sitio seguro, y luego se abren las presas, yo pienso que hay poco de cambio climático o de desastre climático hay. Y luego, si nos ponemos bastante disidentes, encontramos pues todas estas armas de manipulación climática que bien muchos creadores de contenido han expuesto y hemos expuesto, puesto que en este canal también se dedicó un vídeo a La Dana, pues vemos que hay una acción que estaba premeditada, que ahí había una alevosía para causar este desastre en Valencia. Y un año después, ¿qué es lo que se ha conseguido? Tan solo que el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, presente su dimisión. Pero es que ahí no había una única persona, es que había tres. El presidente autonómico, que evidentemente cuando usted tiene un problema debe de activar una alerta para que así el gobierno central, es decir, el actual gobierno de Pedro Sánchez, entre a auxiliarte, y por encima de todo está quien debe de preservar la unidad nacional, es decir, el jefe del Estado, su majestad Felipe VI. Por tanto, yo pienso que los tres son igual de responsables, que los tres sabían lo que iba a suceder, lo que se estaba haciendo, y son igual de responsables. Mazón, porque es el jefe de la comunidad autónoma. Sánchez, por cómo se libró y se limpió las manos. Acordémonos esa frase de: si necesitan ayuda, que la pidan. Y luego el rey, es que para mí el rey es que es insalvable. El rey es el jefe del Estado. De acuerdo que estamos en una monarquía parlamentaria y que su figura, como dicen algunos, sea la de un fotomatón, que sea sacarse la fotografía, estar ahí, pero es que por encima él tiene que preservar la unidad nacional y es el jefe de los tres ejércitos, es decir, es capitán general. Por tanto, por mucho que una señora llamada Margarita Robles dijera: es que el ejército no está para disuadir en estas cosas, no está para cualquier cosa que se pretenda. El rey es el jefe del Estado y el jefe de los tres ejércitos, es decir, él manda al ejército de tierra, al ejército del aire y al ejército naval. Por tanto, si él se hubiera puesto, podría haber movilizado a bastantes tropas. Bien es cierto, como expone Luis María Pardo de Justia Europa, si lo he pronunciado mal, que el ejército español no cuenta con unos efectivos y unos recursos para haber intervenido en 24 horas. Es evidente, pero es que Valencia también está rodeada de bases militares. No se hubiera salvado, socorrido al 100% de las personas, pero por lo menos algo se pudiera haber hecho. Por tanto, como bien exponen muchos amigos míos, nada de perdón ni dimisiones, no, juicios y cárceles. Por tanto, aunque sea un poco hiperlativo decir esto, pero para mí son tan responsables los tres, y si realmente tenemos una justicia, deberían de sentarse en un banquillo y responder ante la justicia los tres, es decir, el jefe de la Comunidad Autónoma de Valencia, Carlos Mazón, el jefe de gobierno, es decir, el actual presidente Pedro Sánchez, y también el jefe del Estado, el rey. Es que no es lo mismo cuando usted está por debajo, es decir, que es un subordinado, y decir, bueno, soy el ministro de Defensa o soy el general tal, a cuando usted ya tiene un cargo de poder, que usted ya tiene potestad para movilizarse. ¿Pero qué sucede con todo esto de lo de La Dana? Que ya lo hemos visto. Lo han hecho en Hawái, lo han hecho en California, en otros países, y es quitar la morralla para meter estas ciudades inteligentes, estas Smart City, como se puede ver en Valencia, que ya ha llegado Palantir y Microsoft, dos empresas de Big Data y de estas nuevas ciudades inteligentes, como se acaba de decir. O sea que nos están diciendo que lo que hubo el año pasado fue
una riada, fue arrasar una serie de personas porque son morrallas, estorban y allí lo que interesa es ir vendiendo el suelo español a las supranacionales, y que cuando el pueblo español pide a sus dirigentes políticos que respondan, que lo único que reciban por parte del rey es: bueno, si le parece bien, me hubiera quedado en Madrid y no vengo. A mí, básicamente, me pareció un improperio, me pareció una ignominia y, sobre todo, algo que no es propio de Felipe y que el rey, su majestad, no debería haberlo dicho. Casi parecía, pues, de un matón o de alguien que no tiene total control de sí mismo. Alguien que es una figura diplomática no debería de decir estas cosas. Y es que la verdad, desde hace ya una serie de años, ya unas décadas, los países no son países, los países son empresas. Y las empresas también generan activos. Por lo tanto, la empresa también es un bien. ¿Qué quiere decir eso? Que los países también son bienes y se pueden ir vendiendo poco a poco. España, desde que entramos en el 86, en esa Europa de los 12, se nos ha ido repartiendo poco a poco nuestra industria, nuestro comercio, nuestra ganadería, nuestro campo. ¿Qué pasa? España ya está casi vendida al 100%. Solo queda un sector. Y evidentemente es el sector primario, es el campo. Y ahora mismo determinadas zonas urbanas que interesan poner, pues, estas ciudades inteligentes. ¿Qué os lo podríamos hablar de La Habana? Se hizo este homenaje en la cual una mujer llamada Yolanda, junto con dos conocidas mías, dos mujeres muy valientes, en este caso junto con Yolanda hay tres mujeres muy valientes, la abogada Pilar Esquinas de Aguayuris, junto con la periodista Cristina Martín Jiménez, que lo llamaron traidores y asesinos. De hecho, ellas expusieron que les intentaron jugar una trampa de alejarles de la prensa, pero al final dio la casualidad que confundieron y pusieron la prensa a su lado y habían puesto una turba para que gritaran mazón, rata, para que así este fuera el único culpable de lo sucedido, cosa que la verdad me ha parecido bastante deleznable que un supuesto diputado que hace honor a su nombre, llamado Rufián, se pusiera a intentar generar una campaña emotiva o emotivista, teniendo una serie de imágenes fotocopiadas o impresas de las víctimas de La Habana diciendo que se va a pedir perdón, que se va a pedir responsabilidad. Bueno, señor Rufián, ¿va a pedir usted también responsabilidad con el gobierno con el que ha realizado coalición o con el que tiene relación? ¿Va a pedirle a usted? ¿Va a pedir a Pedro Sánchez que tenga responsabilidad? ¿Va a pedirle a Margarita Robles que tenga responsabilidad? No. Evidentemente esto es la pescadilla que se muerde la cola. Y para pescadilla que se muerde la cola, a estas personas no les gusta la disidencia. De hecho, ya hubo un dictador llamado Vladimir Lenin que dijo que la disidencia siempre hay que controlarla. También su sucesor, Joseph Stalin, o Yagarvili, como realmente se llamaba, decía que las votaciones las controla siempre él. Por lo tanto, aquí lo que tenemos en España es una sucesión de marxismo, guión leninismo, guión stalinismo, guión sanchismo. Mejor dicho, zapaterismo o José Gonzalismo, lo podríamos decir, porque todo esto se inicia en 1986. Una persona ya fallecida llamada Alfredo Grimaldos escribió un libro llamado La CIA en España y expone cómo González es un agente, el famoso Isidoro o señor X, que introdujeron aquí para desestabilizar y destrozar España. De hecho, eso se puede ver. Aznar no juzgó ni cargó contra Felipe González con lo del GAL, prometiéndole impunidad a cambio de relevarle en el gobierno. Pero es que Aznar sí que es cierto que mejoró un poco la economía española, pero no dejaron de ir vendiendo las empresas españolas, no dejaron de desamortizar, de desestructurar España. Por tanto, ahora este régimen del 78, viendo que está débil, que la disidencia está creciendo y que es más difícil de controlarla, ya lo podemos escuchar con las siguientes palabras de Sánchez, que quiere controlar a la disidencia llamándola desinformación, que difundimos delitos de odio. Bueno, escúchenle ustedes mismos. El 1% de los españoles y españolas del conjunto de la ciudadanía europea es consciente de que tenemos que actuar. Es hora, por tanto, de actuar, de contar con una regulación eficaz, con supervisión pública, que es la supervisión de todos y de todas, y también con voluntad política. Por eso, si alguien cree que nuestros hijos y nuestras hijas deben crecer en un territorio sin ley, en un Estado fallido, si ellos creen que nuestra democracia es una mera interfaz y que el mundo debe ser gobernado por los algoritmos,
Si algunas personas, por muy poderosas que sean, que lo son, piensan que están por encima del bien y del mal y que el imperio de la ley no va con ellos, pues tenemos que decirles alto y claro que están muy equivocados. Muy equivocados. Y que en nuestro país, nuestro proyecto común, que es Europa, no se va a arrodillar ante la mentira, ante el odio y ante el abuso de poder de esta nueva oligarquía tecnológica. Y lo vamos a hacer por nuestros derechos y por los derechos y las libertades más preciadas, que son los de nuestros hijos y nuestras hijas. Y vamos a responder con determinación y con la fuerza que da la legitimación democrática. Y vamos a poner orden en ese estado fallido que es el espacio digital. Y vamos a recuperarlo para la gente y para el progreso de la humanidad. Que lo tengan claro, nuestra libertad y bienestar valen mucho más que su avaricia y su beneficio. Es que todo esto me recuerda a dos grandes libros del género de la distopía que han marcado pues este género literario. El primero es Un mundo feliz, de Aldous Huxley, cuyo prólogo empieza así y es muy bueno, y es algo que el señor Sánchez debería de aplicarse cuando empieza a decir: el remordimiento, y en ello coinciden todos los moralistas, es un sentimiento sumamente indeseable. Si has obrado mal, arrepiéntete, enmienda tus yerros en lo posible y esfuérzate por comportarte mejor la próxima vez. Pero en ningún caso debes llevar a cabo una amorosa meditación sobre tus faltas. Revolcarse en el fango no es la mejor manera de limpiarse. Y es que el señor Sánchez no deja de revolcarse en el fango y no deja de revolcarse en cada escándalo de corrupción, porque es ahora mismo un animal muy peligroso. Tiene muchísimos casos de corrupción, no solo por su hermano, su mujer, sus manos derechas, Ábalos, Santos Cerdán, ahora mismo el fiscal general del Estado, sino también por muchos asesores y muchas manos que ha tenido ahí soportándolo, que están inmersas en la corrupción. Sánchez ahora mismo es un animal herido y acorralado. Y acordémonos que cuando un animal no tiene más espacio para ir reculando, se vuelve bastante peligroso, porque al no poder retroceder solo te queda un camino, que es arremeter y hacia adelante. Ya lo vemos, Sánchez quiere implantar una nueva ley mordaza. ¿Se acuerdan ustedes cuando el PP implantó esa ley mordaza en el año 2015? De cómo toda la izquierda se armó, se vertebró y cargó hacia adelante, porque decían que eso era un método represivo del fascismo y de los regímenes autoritarios. Que, por cierto, hablando de regímenes autoritarios, tenemos la siguiente gran distopía del señor George Orwell, que parece ser que es su ruta, es su camino a seguir, cuando expone que la guerra es la paz, la libertad, la esclavitud, la ignorancia, la fuerza. Bueno, la ignorancia está bien definida, puesto que los métodos educativos y la actual ley vigente de educación está sacando a verdaderos analfabetos funcionales de los institutos. Miedo me da que me atienda de aquí a unos años un médico español, porque básicamente, viendo no cómo están aprendiendo, sino cómo no se les permite corregir y no se premia la meritocracia, sino el credencialismo, en las clases de ciencia de cuarto de la ESO, hay muchos alumnos que no saben distinguir el sistema urinario del sistema colorectal y piensan que cuando se te forma una piedra en el riñón la puedes expulsar por el recto en vez de por la uretra. Y no estoy de broma, eso me lo han comentado compañeros que están en la docencia. Pues también es parte de eso, es decir, de crear una generación, una sociedad española que sea pues estulta, hemipléjica mental, oligofrénica, para que no piense, para que no pueda cargar contra esto que está ocurriendo y que trague con carros y carretas sin ser reflexiva. Y es que para eso yo he escrito esta dramaturgia, Un trotamundos de Madrid, en el cual recupero el espíritu de Valle Inclán, que es el esperpento, es decir, comentar algo de forma grotesca pero para denunciar la verdad. Acordémonos lo que decía el personaje que encarna Natalie Portman en V de Vendetta, cuando dice: los políticos mienten para ocultar la verdad, pero los artistas mienten para anunciarla. Así pues, anunciar que estos ejemplares que están aquí en la estantería son los últimos que me quedan y que la editorial ya ha hablado conmigo para sacar la segunda edición, que va a salir dentro de poco. Por tanto, si quieren conseguirla, nada más que tienen que escribirme al correo de escritor@gmail.com y por un precio de 18,75, gastos incluidos, se lo puedo hacer llegar a su destino de origen. Me gustaría leerle lo siguiente que puse aquí, reflexionando, porque lo que hago es que critico
la hipocresía social de la sociedad española entre 1922 y 1923 con el presente, haciendo un paralelismo que en 100 años no hemos cambiado nada. Y sobre la figura del rey, el personaje Manuel Montalbán, que es el arquetipo de la inocencia corrompida por Gabriel Mendoza, empiezan a debatir sobre la situación española. Y comenta Montalbán: malditos sean todos nuestros dirigentes, malditos todos ellos, desde el rey hasta el último de los políticos. A lo que Mendoza responde: España es un país donde la figura del rey es de suma necesidad. A lo que su compañero, perplejo, le dice: no estoy de acuerdo en lo que dices. A pesar de los Austrias, los Borbones han sido la mayor desgracia para este país. Tan solo uno bueno se salva, que es Carlos III, el mejor... Esto que no me sale ahora mismo la palabra, alcalde de Madrid, pero que es mentira, realmente delegó Madrid a sus ministros, sobre todo a Esquilache. Pero es el único Borbón que se salva, y es que, como bien expone mi buen amigo Miguel Rix, ¿quién puso a Felipe d'Anjou aquí en España? Luis XIV, el rey Sol, el rey que dijo: el Estado soy yo, y que era el mayor enemigo de España en pleno siglo XVII. Pues así nos ha ido con los Borbones. Y bueno, finalizo esto diciendo: no lo digo por eso, sino porque los españoles necesitan siempre a alguien a quien echarle la culpa de sus males. Por tanto, parece ser que la monarquía ha quedado como eso, relegado en España, como un fotomatón, como algo de chiste, como algo que no tiene peso, en el cual pues nada más que sirve para generar telediarios. Y hablando de telediarios, es que recientemente, desde el día 20 de noviembre, es curioso porque es el fallecimiento, bueno, el asesinato de José Antonio Primo de Rivera, y esto para muchas personas que son de izquierda y me puedan ver, que ya estoy cansado de escucharles, cuando dicen los fusilados del 36, y digo yo, ¿tendrán en cuenta a José Antonio Primo de Rivera entre esos fusilados? Cuando fue fusilado un 20 de noviembre en Alicante, en el patio de la cárcel donde estaba, me han comentado, no tengo corroborado el dato, que primero le dispararon a los pies, para que jurara ¡viva la República! Y al no hacerlo, le dispararon a los pies y luego, cuando caía al suelo, terminaron de rematarlo. Es un dato que no tengo verificado, que me han comentado, que puede que sea falso, pero que no estaría del todo desencaminado de todas las barbaries que se hicieron en la guerra. Y esto lo denuncio yo ahora para decir que es que hubo víctimas de todos lados, pero como la izquierda siempre tiene el relato, es la más belicista, la más combativa, las personas que viven bien y que tienen un buen nivel de vida no quieren meterse en problemas, realmente pues son personas pacíficas, y eso caracteriza a muchos que se consideran de centro, socialdemócratas, de derecha, de centro derecha o moderados, y que no quieren estar siempre con la batuta de la guerra civil y de la disputa constantemente. Pero en cambio, esta izquierda siempre está con ese revanchismo. ¿Y qué tuvo que hacer la izquierda para demostrar que es súper progresista? Pues en torno a 2019 se tuvo que exhumar al generalísimo Francisco Franco para llevarlo al cementerio de Mingo Rubio, y de ella se dijo que se desató la maldición de Tutankamón. Tuvimos la pandemia, tuvimos la Filomena, hemos tenido una o dos danas en varias partes del país, etc. Y qué curioso que se termine por condenar al fiscal general del Estado el día 20 de noviembre. Más que parecer la maldición de Tutankamón, parece la maldición de Franco. A todo esto, yo tenía mis dudas, porque de acuerdo con el juez Fernando Presencia Crespo, que de acuerdo con sus denuncias y el documental de Jaque Mate a la corrupción judicial grabado por mi buen amigo Miguel Rix y su familia, el juez Presencia es el único juez que ha denunciado la corrupción del Poder Judicial en España. Por eso está preso en prisión, ya lleva 867-68 días, ya va para 870 días, cuando debería haber cumplido 400, por haber calumniado contra altos magistrados. Esa ha sido la sentencia, o la condena que se le ha impuesto. Pero realmente, si es una persona que está loca, que está grillada, o que se le debería de haber condenado por algo más, y si realmente está mintiendo o está loco, pues directamente se le debería haber enviado a un manicomio. Pero el mismo doctor Cabrera, que es psiquiatra y también es tertuliano con Iker Jiménez en Horizonte, lo revisó y dándole una medición cognitiva de que es una persona que supera con creces la media intelectual. Es decir, antes era hasta los 120, pero recientemente Goleman y Davidson establecieron que entre 120 y 130 de cociente intelectual. Por lo tanto, es una persona que supera esas unidades, 120-130, esa franja.
tan loco no debe de estar. Y si lo estuviera, pues no habría que hacerlo caso. Pero mantenerlo preso más allá de los 400 y pico días que debería de estar, ya dice mucho. Puede que sea un peligro para esta corrupción. Claro, como Presencia ha denunciado tanto a varios magistrados, yo pensaba que a García Ortiz pues se le iba a absolver, no se le iba a condenar en el sentido de tú has sido un criminal, tú has incumplido, como has puesto a Aitor Guisasola de un abogado contra la demagogia, el artículo 415 o 417, no me acuerdo ahora bien, que es del Código Penal en cuanto a revelación del secreto profesional, que son de 6 a 12 meses de cárcel con un pago de 20 euros de instancia en prisión por día. Yo pensaba que no ibas a condenar nada, en el sentido de, vale, tú has hecho esto, pero nosotros sabemos que ustedes también tienen cuentas de acuerdo a lo que se conoce por Presencia. Y que iba a quedar ahí la cosa. Pero no, se le ha condenado. Yo he pensado que era una condena bastante leve en plan de, bueno, hay que demostrar que la justicia funciona, no se le mete en prisión, porque claro, meter en prisión al fiscal general de Estado es algo muy fuerte, es algo muy sonado. Pero se le inhabilita y se le pone esta multa para así demostrar que la justicia funciona. Ha sido hoy, y está por corroborar, porque lo han pasado por los grupos de Telegram, que el propio juez Presencia, o quienes le llevan las redes, han denunciado que ya el gobierno está mandando a los inspectores de Hacienda contra los magistrados, es decir, de los 5 magistrados que han votado a favor de la condena, que les sean investigados. Por lo tanto, ahí ya vemos que hay un ajuste de cuenta, que no tenemos un gobierno, que tenemos una organización criminal. Y eso lo ha expresado el ministro Félix Bolaño diciendo, no estamos conformes, no admitimos esta condena. Es que el gobierno no puede decir eso, puesto que sí hay una separación de poderes, es decir, el poder legislativo, judicial y ejecutivo. Uno no puede decir, pues no estoy a favor de este, porque son independientes, es como tu vecino, es como si de pronto decide poner un césped o unos rosales, está en su parcela, mientras que no sea algo ilícito o ilegal, pues él está gestionando como considera correcto su ámbito. Por lo tanto, ahí vemos que esto, como decía el señor Pablo Iglesias, el cielo no se consigue por consenso, el cielo se consigue por asalto, y es que la izquierda no admite un no por respuesta. La izquierda, como bien demostró Largo Caballero, o elecciones o guerra, es decir, o ganamos las elecciones, que ahí hay 2 profesores de la Universidad Alfonso X el Sabio que mostraron que hubo un pucherazo electoral en 1936, o vamos a la guerra. Y ya lo dijo Largo Caballero, el día que los militares se levanten, yo me iré a dormir. Pues bueno, se pudo ir a dormir muy a gusto porque montaron una guerra que perdieron y que encima, pues, están todo el rato reivindicando, porque si Franco dio un golpe de Estado, porque si la derecha, porque si el fascismo. Y es que ahora mismo vuelven a hacer lo mismo. Sánchez es una persona muy peligrosa y yo considero que da igual el PP que el PSOE, hubiera hecho lo mismo en ambos partidos. Lo único que como ya tienen las bases muy estructuradas, le hubiera sido muy difícil hacerlo con el PP. Pero como el PSOE es un partido más proclive a todo lo que está haciendo, pues tiene un océano pues más despejado para hacer todo esto, y como se ha comentado antes, es un animal ahora mismo muy peligroso. Alguien que está tan arrinconado que puede arremeter de cualquier manera posible. Ya lo hemos visto, que ahora quiere censurarnos, que ahora quiere hacer todas estas medidas. Pero, a lo sumo, esto lo estuvimos reflexionando recientemente en la radio, en Luces de Actualidad, junto con Jimena González Zavala y Diego Yáñez. Discúlpame, Diego, si no pronuncio bien tu apellido, lo pongo en postproducción. Que han ido mutando. Esto es como las guerras de las galaxias, ya que tengo esa vena friki. Cuando os ponen los Sith dejaron de emplear los blaster, los sables de luz y evolucionaron. Vieron que así no podían destruir a los Jedi, que había que meterse en la política. Pues la izquierda ha mutado, señores. La izquierda ya ha visto que no se consigue nada con los paseillos, con las huelgas, con las revueltas, con los asesinatos, los altercados, sino que hay que mutar y meterse dentro de la política. De hecho, las altas esferas de la masonería y de las grandes familias, de los Arnolfini, Medici, Rothschild, Rockefeller, JP Morgan, etc., tienen establecida una última norma, y es que las armas son el último recurso. Por lo tanto, hay que gastar lo restante. ¿Y qué es lo restante? La diplomacia. Así pues, la izquierda ha mutado y ha sabido que para conseguir este asalto tienen que meterse en la democracia, parecer diplomático y jugar ese papel. Por tanto, ya más papel no les queda, porque se les ha demostrado lo que son, unos tiranos. Así que lo único que les puede frenar, y se ve que
como exponen muchas personas, entre ellos Luis María Pardos, ahora no me acuerdo este otro canal, disculpadme, y demás tertulianos, que el PP está forzado a hacer una moción de censura. El PP tiene que hacer una moción de censura porque Sánchez no juega con las mismas normas diplomáticas. Sánchez se presenta a un juego pero aplica sus propias normas. Él no va a llevar las normas de, oye, pues voy a dimitir por decencia mismamente, no. Oye, voy a jugar a unas elecciones limpias, no. Sánchez va a decir, sí, juego, pero yo empleo mis propios dados. Así que hay que pararle los pies, y lo digo así, sea como sea, diplomáticamente. No con cualquier medio, y no que se malinterpreten estas palabras, que eso es lo que querrían y más aún lo que van a querer con esta nueva ley. Diplomáticamente y con todos los medios legales que se dispongan, hay que pararle los pies a Sánchez y echarlo como sea posible. Bueno, hasta aquí el vídeo, muchas gracias por haberse quedado y nada, nos vemos en las siguientes reflexiones heterodoxas. Les deseamos muy buena semana. Si están interesados en comprar el libro, ya saben, escríbanos y como siempre, honor, valor y lealtad. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.